Por el mismo amor que te tengo, me es necesario alertarte, pueblo mío, dice el Señor, porque los tiempos se han llegado y te es necesario poner en orden las cosas que hay en tu vida, porque te he dado, dice el Señor, un espíritu que no es de temor, sino de dominio propio, donde no hay cobardía, sino hay, dice el Señor, amor y dominio propio, pero no haces uso de él, dice el Señor. Te vas desenfrenado y haces las cosas a tu modo. Te es necesario llegar a ti y corregirte, dice el Señor, porque los tiempos se aproximan y necesario es que hagas las cosas conforme al Espíritu y no a la carne. Te he mandado, dice el Señor, a que tengas dominio propio, porque buscas satisfacer tus propios deseos y no lo que el Espíritu te habla. Te llamo cada mañana a hacer compromiso conmigo, pueblo mío, pero estás muy confiado en tus propios pensamientos. Acuérdate que el compromiso lo has hecho conmigo, dice el Señor. No se te olvide a quién sirves. Vamos a empezar con Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, y vamos a leer al versículo 22. Amén. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino es la raíz el que te sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas, ¿por qué? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Por qué dice ahí en su Biblia? Por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. ¿Por qué se mantiene firme? Por la fe. Mas dice la palabra más adelante: no seas altanero. En otras versiones dice soberbio. En otras versiones dice orgulloso, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Quiero hacer hincapié en esta parte. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para ti, si permaneces en su bondad. De lo contrario, serás también tú palabra escrita del Señor. Amén. He orado al Señor y sé que me ha escuchado y me ha concedido el privilegio de estar vivo en este día para predicar este mensaje, hermano. Cuando vemos en la palabra del Señor, a veces yo no quiero hablar directo así como me lo pone el Señor, porque suena muy duro, ¿verdad? Como decir, por ejemplo: hermano, cambiemos, dejemos de pecar, honremos al Señor. Porque hay gente que se ofende, hay gente que su sensibilidad. Y en algún momento de mi vida yo le dije: Señor, está muy duro este mensaje. Y el Señor me dijo: no seas mi filtro. Yo no necesito filtro. Yo lo que necesito es quien lleve mi palabra tal y cual es. Tú no eres quien para ponerme filtro, ponerme freno a mí. Amén. Entonces tenemos que recibir la palabra y aprender a soportar, hermano, y a cambiar lo que tenemos que cambiar, ¿cierto?
Cuando vemos en la palabra de Dios, obviamente no le escribió a usted en ese momento, sino está hablando en el tiempo de Pablo, ¿verdad? En el tiempo que había gentiles, romanos, hermanos. Ahí Pablo, Dios a través de Pablo está escribiendo a los gentiles que pasaron a formar parte del Israel de Dios. Pero estaba haciendo la comparación con el Israel nacional y los nuevos hijos de Dios que venían por medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces le está diciendo, mira cómo Dios cortó a Israel. Mira cómo los cortó para que tú fueras injertado. Ellos eran el olivo verdadero, pero algunas ramas, dice, no todas, algunas ramas fueron cortadas. ¿Para qué? Para que tú fueras injertado. Amén. 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 Ellos fueron arrancados por culpa de ¿qué? De su incredulidad. Amén. Es decir, la falta de fe. Amén. Y nosotros fuimos injertados. Pero dice la palabra del Señor, no seas altanero, no seas soberbio. Es decir, no hagas burla de aquellos que fueron desgajados, porque recuerda que no eres tú el que los sostiene, sino son ellos de alguna manera que te sostienen. Y todos nosotros juntos bebemos de la rica savia de la raíz, que es Cristo. Amén. Amén. No estamos en eso. Pero dice algo el Señor muy claro. Recuerda esto, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, Dios tampoco te perdonará a ti. Mira cuán grande es la bondad y la severidad de Dios. Son dos cosas en el mismo Dios. Su bondad, pero también severo. Y nosotros a veces confundimos porque queremos un Dios bueno, hermano. Y tenemos un Dios bueno, pero no un Dios aguado. Un Dios que ama y que disciplina. Un Dios que nos instruye y que nos corrige. Un Dios que juzga, que da premios, pero también da castigo. Un Dios que hizo un reino en los cielos, pero también hizo un lago de fuego. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay las opciones. Entonces cuando Dios le está hablando por medio de Pablo a los gentiles de aquel tiempo, al mismo tiempo nos está hablando hoy en nuestros tiempos, porque todo pasará, mas mi palabra permanecerá, ¿cierto? Amén. Entonces para mí me es indispensable, antes de pasar al mensaje, decía en la palabra del Señor, perdón, decía el mundo, cuando le hablas a Pedro es para que escuche Juan, ¿verdad? Amén. Pero para poder introducirme en el mensaje me es necesario enseñar esta parte. Israel, es decir, el pueblo de Israel empezó con Israel, ¿verdad? Con Jacob. Jacob en el Peniel fue convertido a Israel. Israel tuvo 12 hijos, son las 12 tribus de Israel. Permanecieron un solo Israel, desde Jacob hasta Salomón. Cuando vino hermano Salomón, Dios castigó a Salomón porque se fue detrás de otros dioses. Israel fue dividido, por eso ve esta línea así. Fue separado. Déjeme tomar tantita agua, hermano. Fue separado en dos Israel. Ya no era uno solo. Fue uno solo con David. Fue uno solo, perdón, con Saúl, con David y con Salomón. Pero ya después de que Salomón murió, quedó su hijo Roboam. Y Dios dividió. Fue Dios, no fue el enemigo, fue Dios el que dividió a Israel. Y le dio 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus a Roboam. Y el hijo de Salomón se quedó con este Israel, 2 tribus. Déjeme ponerle aquí por si se le olvida, ¿va? Santo, está jubilado este. 2 tribus y 10 tribus. Amén. La razón que Dios le dejó las 2 tribus a Roboam, hermano, fue por el amor a David, no a Salomón. Por lo que hizo Salomón, esto fue lo que causó Salomón, una división, un castigo de parte de Dios. Amén. Pero el Israel fue dividido en 2. Israel del norte e Israel del sur. Aquí era Judá
y Benjamín. Y las otras 10 tribus de parte en el Israel del norte. Amén. Cuando en la Biblia usted lee algo en la Biblia y usted lo ve después de la muerte de Salomón, y cuando Dios dice Israel, no se refiere a todo Israel, se refiere únicamente a Israel del norte. Amén. Cuando usted ve la palabra de Dios y dice Judá después de Salomón, se refiere a Israel del sur. Porque algunas dicen, y tú Judá, y tú Israel, y nosotros en nuestra mente creemos que es a todo Israel. No, a Israel del norte. Y cuando dice Judá, a Israel del sur. Por aquí lo puede ver en verde, Israel y Judá. Hasta ahí vamos aclarando. La capital de Israel del norte era Samaria, y la capital de Israel del sur, Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo de Dios? En Jerusalén. Amén. ¿Por qué quitó Dios? ¿Por qué dividió Dios? Por la idolatría. Salomón lo puede ver en Primera de Reyes capítulo 11, que tuvo 1000 mujeres, hizo templos a otros dioses, etcétera, etcétera. Entonces Dios decidió quitarle 10 tribus a Roboam, que era el hijo de Salomón, y se las dio a Jeroboam, que era un don nadie, un albañil, le digo yo, era un empleado. ¿Y qué hizo Jeroboam? Que tuvo miedo porque Dios puso fiestas que todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén. Y lo que hizo entonces Jeroboam, inmediatamente su corazón se volvió idólatra, hermano. Tanto que él puso 2 becerros, no uno, 2. Uno en Dan y otro en Betel. ¿Por qué? Porque él tenía miedo que el pueblo de Israel del norte, al venir a Jerusalén, se quedaran otra vez con Judá y él perdiera el gobierno. Pero si Dios se lo había dado, ¿por qué se lo habría de dar y se lo habría de quitar? Entonces, con esto, hermano, tenemos que entender que si Dios te ha dado algo, es tuyo. No tienes que pelearlo en tus fuerzas, es tuyo. Si Dios te ha concedido algo, es totalmente tuyo. Y el enemigo siempre te va a poner una duda de que pelees por ello, porque te lo pueden quitar, y la realidad es que es tuyo. Amén. Pero el pueblo en general, hermano, el hombre y la mujer, obviamente, desde el principio han sido idólatras. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios, empezando por Israel del norte, desde que fue dividido, Israel del norte fue desviado. Es decir, se fueron detrás de otros dioses. Empezaron con 2 becerros. Quitó a los sacerdotes levitas y puso sacerdotes sodomitas, conforme el corazón de Jeroboam. Quitó las fiestas de Dios establecidas con fecha que Dios había puesto, y Jeroboam puso sus propias fiestas, conforme el corazón de Jeroboam. ¿Se imagina que decirle a Dios, no, a mí aquí importa más yo? Y usted se me calla, Señor Dios, y se hace un ladito porque yo voy a gobernar. Pues algo así hizo Jeroboam. Por eso el destino de Jeroboam, si usted lee más adelante, dice, voy a barrer la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. ¿Sí? Fue grande el castigo. Solamente Dios permitió que el niño que estaba enfermo, un niño, usted va a leer algún día la Biblia, esa parte, solo él voy a permitir que lo entierren. No que viva, iba a morir y murió, pero solo a él voy a permitir que lo entierren. A los que mueran en el campo serán comidos por las aves, y los que mueran en la ciudad serán comidos por los perros. Imagínense nomás la ira de Dios. Amén. Amén. Pero este Samaria, o este pueblo de Israel, es decir, Israel del norte, Samaria, era un pueblo pecador. Y Dios envió profetas, hermano, y les decía, volveos a mí, volveos de vuestras malos caminos, volveos a mí, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Mataban a los profetas, no hacían caso, dice el Señor, que cuanto más les hablaba, más se prostituían.
que el dinero que Él les daba, iban y se los gastaban en otros que no eran dioses. Y ayer me hablaba el Señor por medio de la Escritura. Y ahí está escrito en Jeremías y en Ezequiel, porque están estudiando los dos libros. Busca entre las naciones, le dijo el Señor, y dime qué nación ha abandonado a sus dioses y se han ido detrás de otros dioses a pesar de que ellos no son dioses. Ninguno. Los que adoraban a Moloch, fieles a Moloch. Los que adoraban a las aceras, fieles a las aceras. Los que adoraban a Quemos, fieles a Quemos. Solo el pueblo de Israel era idólatra. Solo el pueblo de Israel había abandonado al Dios verdadero para ir detrás de dioses ajenos. ¿Se da cuenta? Israel, y el Señor empezó y les advirtió que si no cambiaban los iba a poner en esclavitud, que los iba a quitar de ahí, que les iba a poner un yugo. Como fuiste a servir a otros dioses, te pondré a servir bajo el gobierno de otros extranjeros. La bendición que era para ti, ya no te la voy a dar a ti, ahora se la voy a dar a tus enemigos y ellos te van a someter porque no has querido obedecer al Dios verdadero. Israel del sur, es decir Judá, es decir Jerusalén, oía y veía. Yo me imagino que ya te van a dar feo, pero estaba viendo. ¿Me explico? Llegó el tiempo, hermano, que Israel del norte no entendió de tal manera que llegaron los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Yo les he contado, les cortaban los dedos de los pies y de las manos a los soldados, agarraban el vientre de las mujeres embarazadas, les abrían el vientre, les sacaban el bebé y el bebé lo azotaban en las paredes, hermano. Eran salvajes y se los llevaron esclavos. ¿Por qué? Porque Dios no los quería, porque habían sido totalmente infieles. No una ni dos, sino multitud de ocasiones. Dios los soportó por muchos años. Pasaron 23 reyes. Y todos, casi todos, eran poquito fieles, pero la mayoría infieles. Entre esos reyes estuvo Acab, el que era esposo de Jezabel. Y hubo unos peores que ellos todavía. Pero entonces llega el tiempo de Judá. Judá vio la advertencia, Judá vio el juicio. Entonces decía, hermano, ¿recuerda usted cuando, si usted tenía hermanos, tenía un papá que a veces lo disciplinaba? Cuando le pegaban al hermano o a la hermana, decía, ay santo, mejor no ni me acerco a mi padre porque capaz que me comparte de lo que trae en su mano, ¿verdad? Es decir, ahora voy contigo, ¿verdad? Diría mi padre, ¿verdad? Entonces Dios les advierte también a Judá, mira a tu hermana. Y empieza a decir muchísimas cosas que algunas son muy fuertes, hermano, que no las voy a decir aquí por respeto a las damitas, pero bastante fuertes. ¿Y qué hizo Judá? Debería ser fiel a Dios. Tenía a mi Señor, el templo. Muchos de los reyes de Judá, no todos, pero algunos habían sido muy buenos. Entre ellos Josías, uno de los mejores reyes que hubo. Tanto que decía, no ha habido rey como tú, ni antes ni después de ti. Mejor rey que David, hermano. Porque de David, recuerda lo que pasó con Josías, ¿no? No ha habido rey como tú, ni antes ni después de ti, que buscara al Señor y anduviera en sus caminos con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Josías pasó a la historia con ese nombre. Amén. Pero algo pasó en Judá. Empezaron a prostituirse. Los gobernantes empezaron a buscar sus propios beneficios. Los sacerdotes, los encargados de instruir al pueblo, se empezaron a desviar sus intereses, a buscar su propio beneficio. Y el Señor les empezaba a hablar. Y se levantaban muchos falsos profetas que les decían, Dios te tiene preparado un gran camino. Las bendiciones que Dios te ha dado, nadie te las puede. Y cosas parecidas. Pero la realidad era que Dios estaba airado.
La realidad era que Dios estaba enojado. ¿Por qué? Porque el pueblo también estaba siendo idólatra. Y dice el Señor, ni los príncipes, ni los reyes, ni los sacerdotes han enseñado a mi pueblo. Y a mi pueblo así le gusta andar. Mira, hermano, ¿quién le gusta que Dios lo reprenda? Pero si no hay reprensión, no hay corrección. Si no hay advertencia, usted no corrige. Amén. Ya el que es necio y rebelde, aunque le digan, no corrige, como pasó con Samaria. Amén. Y entonces en ese tiempo mandó varios profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Pero hoy vamos a ver Jeremías. Y vamos a ir al versículo 7. Vamos a leer solo los versículos. Todo lo que dije anterior es solamente la introducción. Voy a tratar de ser breve, hermano, pero me es necesario enseñarle palabra de Dios. Amén. Es necesario advertirle lo que Dios quiere hablarle a usted. Amén. Amén. Cuando Dios le habló a Samaria, era para que Judá entendiera. Hoy nos toca a nosotros ver que lo de Samaria no hizo caso, pero hoy nos toca ver el lado de Judá. Hoy nosotros somos observantes de cómo Dios, un pedazo de la carta de Jeremías, de la profecía que Jeremías hizo en el capítulo 7. 7:1, ¿está usted conmigo? Amén. Jeremías 7:1 y 2. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta. ¿De dónde? Entonces, ¿dónde se dio este mensaje? En el templo. ¿Quiénes podían escuchar ese mensaje? Aquel que acude a la casa de Dios. De ellos se preocupó Dios. Aquel que viene, yo le quiero advertir. Aquel que viene a buscar mi presencia, yo le quiero instruir. Aquel que viene a buscar mi palabra, yo la quiero dar para que él la reciba en su corazón. Amén. Entonces mandó el Señor a Jeremías: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama esta palabra y di: oíd la palabra del Señor, todos los de Judá. Ahora ya me entiende que cuando digo Judá. Amén. Amén. Los que entras por estas puertas, ¿para qué? Para adorar. El mensaje es para los adoradores. El mensaje es para el que busca del Señor. A ellos Dios les quiere hablar. Aquel que adora al Señor, aquel que clama al Señor, aquel que busca su presencia. Dios mandó a Jeremías, amén, consagrado desde el vientre de su madre. Y hoy ese mensaje lo podemos escuchar porque Jeremías lo escribió. Dios lo mandó, Jeremías lo escribió y lo proclamó. Amén. Amén. ¿Está usted en la casa del Señor? Amén. ¿Ha venido a entrar para adorar al Señor? Amén. Entró por las puertas. Amén. El mensaje entonces también nos concierne. Amén. Amén. Y dice Jeremías 3:4: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Cuando yo vi esta palabra, dije: morar en tu casa, Señor, sí, pero no en la casa hecha con manos humanas, sino en una casa, en un templo que está en el cielo, morando en la verdadera presencia del Señor, donde nosotros vamos a poder mirar su rostro. Amén. Pero ¿cómo lo haremos? Si enmiendas vuestros caminos. Amén. Si corriges vuestras obras. Amén. Yo le decía al Señor ayer: Señor, yo no tengo otros dioses, ni siquiera el Dios de dinero. Yo no adoro a mis hijos ni a mi esposa. La amo, pero te amo más a ti. Yo no tengo santos, ni vírgenes, ni vales, ni aceras, pero mis obras no son perfectas. Porque usted y yo puede decir lo mismo. Yo ya no adoro a la Virgen, yo ya no adoro a los santos, yo no tengo ídolos en mi casa, yo no idolatro. Pero hay más que corregir, que nuestras obras sean perfectas. Amén. Y ahí me habló el Señor. Como le dije, me sentí como el joven rico. ¿Qué me hace falta para ser perfecto? Casi le digo yo. Pon por obra toda la palabra de Dios. Y ahí es donde dije: ay, Padre, pues ahí sí me falta.
¿Y a usted? También. Necesitamos poner por obra la palabra del Señor. Y dice Jeremías 7:4: no confíes en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. 3 veces lo repite. Y Jeremías, hablando en la casa del templo, en las puertas del templo, dice: no confíes en las palabras engañosas diciendo: este es el templo. Y yo decía: Señor, pero es que ese era el templo. Lo que se predicaba en el templo eran las palabras engañosas. ¿Qué es lo que se predica, hermano? Mundalidad. Yo veo los escenarios, porque ya no son altares llenos de luces y el pueblo está a oscuras, hermano. ¿Cómo puede leer el pueblo la palabra de Dios si no puede abrir su Biblia? Nos hemos acostumbrado a solo escuchar y a no estudiar, a no digerir, a no discernir la palabra de Dios. Y hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y falsos apóstoles y falsos de todo. Y nos empiezan a dar mensajes motivacionales, mensajes de que vas a ser rico en esta tierra, mensajes en que todo lo tienes ya ganado con solo haber creído en el Señor. Vas a ser la esposa del Cordero. Si pecas, pide perdón y ponte a cuenta si sigue pecando. Si pecas con el cuerpo, no te preocupes, al fin y al cabo el cuerpo. Esos son mensajes diabólicos. Amén. Hay gente, hermano, los de la católica, para decirlo claro, que con que solo vayan el domingo y por mi culpa, por mi grande culpa, con eso ya creen que están cumpliendo. Con eso ya se sienten santos, pero su vida no cambia. Siguen siendo los mismos pecadores de al principio. Sin contar la idolatría que hay. La gente no cambia, pasan 20 años, 30 años, 40 años y siguen en los mismos pecados que al principio. Fuman, toman, fornican, adulteran. Y sin decir la idolatría. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque a ellos solo les interesa. Y pastores, no sea la excepción. Los pastores queremos, no voy a contar entre ellos, en esta parte, queremos que la iglesia esté llena, queremos que la iglesia sea grande. Hasta ahí entro con ellos. Algunos ya quieren ser admirados, ser amados. Y Jeremías no era admirado ni era amado. Jeremías era repudiado. Jeremías era castigado. Jeremías era encarcelado. Jeremías tuvo que sufrir por llevar el verdadero mensaje del Señor. Nadie quería a Jeremías cerca de él, porque cuando Jeremías hablaba, calamidades decía. Y ellos querían escuchar palabra de bondad, palabra de amor, palabra que lo levantara el ánimo. Y la palabra que Jeremías llevaba era una palabra de advertencia, que venía juicio para ese lugar, para aquel que no se arrepintiera. Y ellos no querían escuchar, porque dice el Señor en su palabra, en Jeremías 5 parece que dice: a mi pueblo le gusta así, que lo engañen. Por eso ahora en Jeremías 7:4 dice: no creas las palabras engañosas cuando te dicen este es el templo del Señor. Si no hay presencia del Señor, si no hay palabra de corrección, si no se habla de santidad, hermano, duda. Si no hay una palabra que te confronte y que te haga cambiar la actitud, entonces duda un poquito. Amén. Si lo que vienes es a sentirte bien, cuídate, porque tu vida no es perfecta, ni la mía. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, hermano. Tiene que haber un cambio en nosotros. No podemos seguir acomodados, siendo tibios, religiosos. Y eso es lo que el Señor me decía. Ellos creían que con solo ir al templo cumplían. No seamos religiosos, hermano. Dice Jeremías 5, capítulo 7, versículos 5 y 7. Si en verdad enmiendas vuestros caminos, ¿qué necesitas hacer? Yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que corregir, hermano. Estoy
Estoy completamente seguro. Y Dios te está hablando hoy. Corrige lo que tienes que corregir. Que tus obras sean perfectas y completas delante de Dios. Si en verdad haces justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni te vas en pos de otros dioses, entonces os haré morar en este lugar. Palabras de engaño, dice Jeremías 7:8. He aquí vosotros confías en palabras engañosas que en nada aprovechan. Volviendo a poner el ejemplo del campanario, o pastores de la prosperidad, o pastores de la supergracia, que realmente son una desgracia, que no hablan más de que todo está bien, de que Dios tiene grandes planes para ti. Es verdad, pero tienes que corregir lo que tienes que corregir. Tenemos que cambiar las cosas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, le vuelvo a decir, tenemos que corregir. Y aquí el Señor me dice en 7:9, lo está leyendo conmigo. 7:8 dijo: vosotros confías en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que ni siquiera habías conocido. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si no vas a cambiar? ¿De qué sirve que seas religioso? Que vengas y sirvas y ofrendes y diezmes y no hay cambio en ti. ¿De qué sirve? Si has venido aquí es para recibir la palabra del Señor, para que por medio de la palabra haya un cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Pero si sigues siendo la misma persona que empezó desde el principio, algo nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, o usted no está haciendo el suyo. Tiene que haber cambio, hermano. Si antes era mentiroso, hoy tiene que ser verdadero. Si antes era fornicario, hoy usted es santo. Si antes era adúltero, hoy usted corrigió, hermano, y es marido de una sola mujer o mujer de un solo marido. Tiene que haber un cambio en su vida. Ya no tiene que haber mentira, ya no tiene que haber fornicación, ya no tiene que haber adulterio. Tiene que haber un cambio. ¿Está muy fuerte el micrófono? Bájenla ahí, por favor, porque yo no le voy a bajar a mi voz. Amén. Amén. Después se le pasa el vino a la mano bien. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Qué triste es ver gente que ha buscado a Dios y ha ido a la iglesia por muchos años y no cambian. Siguen siendo las mismas personas chismosas, irascibles. ¿Qué quiere decir irascible? Que tantito lo hace así y explota. Irascible. Son como fósforo. Se encienden con un talloncito. Santo Padre. Aquí no hay. Pasan años y no hay cambio. Vienen y se mojan de la palabra, pero traen impermeable. No entra ni una gota. ¡Santo! Tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que cambiar. Amén. Nuestra respuesta tiene que ser mansa. En tiempos de angustia tenemos que ser sobrios, prudentes, que nuestra boca sea edificante, que nuestro corazón no guarde rencor. Tiene que haber cambios, por amor de Dios. Nos tenemos que ir pareciendo más a Cristo. No es más a Pablo, no es más a Pedro, no es más a Mario, es más a Cristo. Amén. Más a Cristo. Amén. Juan el Bautista lo dijo: conviene que yo venga para que Él crezca en mí. Jeremías 7:10 dice: vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, para que diga: Señor, ya somos salvos. Para luego seguir cometiendo todas las mismas abominaciones. ¿Será que nos pasa a nosotros? Que venimos a la iglesia buscando de alguna manera cumplir con el Señor y regresamos a la casa a seguir viviendo exactamente igual que el mundo, igual que antes, sin poner por obra la palabra. Eso se llama fariseísmo. Dicho de mejor manera, hipocresía.
aparentar delante de otros, y delante del Señor somos los mismos, con un delito mayor que hipocresía. 7:11. Se ha convertido, dice el Señor, esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones. Hermano, yo le quisiera decir, hermano, es que no diezma, hermano, es que no mete con su dinero, no me interesa su dinero. Somos ladrones delante de Dios. No somos reverentes en su pueblo. Los he visto, hermano, y me da pena a veces que ya me cansé, Señor. Están en el templo, están rumiando la palabra. ¿Cuál rumiando? Comienzo un chicle. Cortándose las uñas. Adultos, hermano, adultos, por amor de Dios. Los veo, porque yo me siento atrás, ¿verdad? Padre, En el teléfono mandando textos santo, a la hora de la adoración. Aquí con el Espíritu Santo. santo. Fuera. No somos reverentes, ni delante de la presencia de Dios, ni delante de ni en su templo. Y dice: tendré mi santo templo en reverencia. Amén. Decía la hermana que dio testimonio: antes llegaba tarde y temprano a mi trabajo. Yo dije: ay, santo, ya descapitó varios. Hermano, Alabado. desde ahí empieza la reverencia al Señor. Si te toca servir, sírvele con amor, con todo tu corazón. Si vienes delante de que merece todo, hermano, donde hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines que le alaban y le sirven constantemente y le dicen: santo, 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 santo es el Señor. Y cuando toca tu turno, ahí vino. No se mueve ni un cabello. Santo Padre. Cuando el hermano se quedó ministrando, ahora solo el pueblo, solo se ve la voz del hermano. Dije: Padre mío, si no sube esta adoración ni al techo, Señor. ¿Cuántas veces el diablo te ha querido callar la boca? Y cuando es el tiempo que tienes la libertad de decirle: Padre, te amo con todo mi corazón. Atado con lazos espirituales, con razonamiento, con cansancio, con angustias, atado. Y le robamos la honra, le robamos la alabanza, le robamos la gloria. Estás aquí, tu cuerpo, y tu alma anda lejos, lejos, lejos. Por eso dice el Señor: esta casa se ha convertido en cueva de ladrones, que le estamos robando aún lo que no nos cuesta. Amén. Amén. ¿Está usted entendiendo igual que yo? Amén. Esta casa se ha convertido, dice, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Pero en el 7:12, oiga lo que dice: ahora pues, id a mi lugar en Silo. Desde el principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él, a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Entonces Jeremías le advierte al pueblo: ve lo que hice en Silo, dice el Señor, porque lo voy a hacer en esta casa. Le dijo a Judá, y hoy nos dice a nosotros que no llegue Icabod. Hoy vas a ver que es Icabod. Yo creo que ya lo sabe, pues estoy solamente. Alguien que me busque Salmo 78 del 60 al 64. Mientras lo voy buscando, yo lo voy diciendo que era Silo. ¿Se recuerda del sumo sacerdote Elí? Bueno, ese fue uno de los sacerdotes que estaba en Silo. Ahí estaba el arca, ahí estaba la presencia del Señor. Pero
Los hijos de Elí eran hombres que no merecían ser sacerdotes, pero su mayor delito es que no conocían a Dios. Amén. No honraban a Dios. Servían en el templo, comían del templo, se acostaban con las mujeres. Ahí lo dice, con las mujeres que servían en el templo. Se acostaban con ellas. Se robaban los diezmos, las ofrendas, deshonraban. Y eso a Dios le llenaba de ira. Y corregía a Elí. Y Elí quería más a sus hijos que a Dios. Y se dice, no, es que si yo fuera Elí, hermano, yo no hubiera hecho. Padre Santo, a veces nosotros no corregimos a los hijos que tenemos aquí. Santo. Les damos el iPhone, les damos el iPad, les damos el chicle, el chocolate, lo que sea, que nos dejen escuchar. Pero tenemos que instruir. Tenemos que instruirlos, si no estamos tapando, haciéndolos. Nosotros mismos le estamos tapando los oídos, esperando que Dios haga un milagro. Pero la parte que a ti te toca hacer, hazla tú. Y la otra parte la va a hacer el Señor. Gracias a Dios que ya vienes con tus hijos, ¿verdad? Hay unos que no podemos venir con nuestros hijos. Amén. Pero desde pequeño pon atención a la palabra. Mira esto, mira el otro. Amén. Amén. Pero ¿qué pasó en Silo? ¿Qué pasó? ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Aquí hay un billete de 100 para que lo tenga. ¿Verdad? ¿Nadie lo tiene? ¿Salmo 78 qué? 78. A ver, hermano, ¿le doy el micrófono? Del 60 al 64. Sí, pero aquí con voz así. Aquí está. No lo puedo decir de profeta porque será que sabe. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó el cautiverio, su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espadas y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces, si usted está leyendo conmigo, el Señor abandonó su morada. Amén. ¿Cuál era su morada? El tabernáculo en Silo. ¿Dónde dice el Señor? Le está diciendo, vamos por partes. Le dice a Jerusalén, si no haces ni corriges ni enmiendas, voy a hacer lo mismo que hice en Silo. ¿Qué voy a hacer? Los voy a abandonar. Amén. Ahora el problema para nosotros es mayor, porque no habla solo de abandonar esta casa, habla de abandonar esta casa. Usted es templo, y si no corregimos ni enmendamos, corremos el riesgo de que él haga lo mismo, que abandone. Esta casa se llama apostasía. Cuando alguien apostata, el espíritu se va. Si no, preguntan a Judas. David tuvo un lozazo tan grande cuando pecó y Natán lo corrigió. Dios lo corrigió a través de Natán, que si usted lee Salmo 51, digo, Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu, que no quite de nosotros su Santo Espíritu, hermano, que no quite de esta casa su Santo Espíritu, que no quite de ti, hermano, su Santo Espíritu. Dice, abandonó la morada en Silo, la tierra, la tienda que había levantado entre los hombres, los entregó al cautiverio, es decir, a esclavitud. Hay gente, hermano, que estaba en el Señor, no le honró, y ahora son esclavos de vicios, esclavos de potestades, de huestes de maldad, esclavos de espíritus inmundos. ¿Ha visto usted gente, hermano, que alaba al Señor, que eran cantantes del Señor, y ahora son gays? Se fueron al mundo, hasta una potestad homosexual se les metió, porque no honraron al Señor, porque no corrigieron al Señor, no corrigieron sus obras, perdón. Dice, los entregó al cautiverio y la gloria de sus manos al adversario, entregó también su pueblo a espada. Se indignó el Señor contra su heredad, el fuego consumió a sus jóvenes.
no hubieron canciones de boda para sus doncellas, y sus sacerdotes cayeron a espada. Y las viudas no pudieron llorar. ¿Por qué no pudieron llorar? Porque también fueron asesinadas. Y ahí muestra un ejemplo que cuando Fines y ¿cómo se llamaba el otro hijo? No, ese es otro, ese es un brujo. Ya me confundí. Elí era el papá. Y los sacerdotes, los hijos de Elí, se llamaba Fines, era uno. Ahí no me acuerdo del otro, hermano, se lo debo, pero ahí está. Amén. Ahí está en 1 Samuel. Bueno, ¿cómo se llamaba su mujer? Estamos en 1 Samuel 4:19. La nuera de Elí, la mujer de Fines, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al oír la noticia, se recuerda que se llevaron el arca para que pelearan, ¿verdad? Y los filisteos se llenaron de temor, porque viene Dios, dice. Ahí viene la presencia de Dios. Ahora sí nos va a ir mal. Pero fíjense que el adversario no era cobarde. Los filisteos no eran cobardes. Dijeron, vamos a pelear, vamos a morir peleando. Y nos vamos a ir con todo. Y que si nos derrotan, nos van a derrotar. Pero en el campo vamos a morir. No huyeron. El adversario que usted tiene no es cobarde. Son potestades y huestes de maldad. Cuando llevaron la presencia del Señor, llevaban a un Dios que estaba indignado con ellos. Querían que los defendiera como si ellos fueran rectos delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió. Abandonó Silo y permitió, hermano, que a espada cayeran todos. Murieron los hijos de Elí, entre ellos Fines, el otro no me acuerdo, pero hoy se lo digo. Ofni. Ese. Cuando llega la noticia, le dicen a Elí, el arca ha sido tomada, la presencia de Dios se ha ido de Israel. Y Elí cayó de nuca y murió. La mujer de Fines, 1 Samuel 4:20, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y cuando oyó la noticia, empezó, perdón si se ofende, no encuentro otra palabrita, a dar a luz, a parir. Y le dijeron, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ella ya no oía, porque ella estaba muriendo al momento que estaba dando a luz al niño. Y por eso le pusieron al niño Icabod, que quiere decir la gloria de Dios se ha ido. Que no nos llegue Icabod a nosotros. Que no nos llegue Icabod, hermano, a nosotros. Amén. Jeremías 7:13. ¿Está conmigo todavía? ¿Está despierto o dormido? Despierto. Solo el 13, santo. Vivito. Dice el Señor en el 7:13, te he hablado muchas veces sin cesar desde temprano. No oíste, os llamé y no respondiste. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, hermano? Que cambiemos, que corrijamos, que volvamos nuestro corazón al Señor. Y decimos otra vez con lo mismo. Otra vez el mismo mensaje. Otra vez yo lo que quiero es que me diga cuándo voy a ser millonario. Que me dé la fórmula para ser rico. Jeremías 7:14. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confías, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hizo en Silo, y os echaré de mi presencia. Y a mí me sorprende esta parte de Jeremías 7:16. Le dice a Jeremías, en cuanto a ti, Jeremías. Jeremías estaba bien delante de Dios. Estaba bien. Amén. En cuanto a ti, Jeremías, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración.
No intercedas porque no te oiré. Y a mí me sorprendió el Señor con eso. Hermano, de verdad, qué terrible. Sodoma y Gomorra, ¿recuerda usted a Abraham? Señor, si hubiera 50 justos, destruirían la ciudad entera. ¿Aún con los justos? Dice, por amor a los justos no la destruiré. Señor, perdona. ¿Y si hubiera 40? Por amor a los 40. Perdónese una vez más. ¿Y si hubiera 30? Por amor a los 30. Esta última vez te suplico, Señor. ¿Y si hubiera 10? Por amor a los 10. No la destruiré. Quedó en 10. De hecho, Israel, si no hay 10, no pueden orar. Tienen que juntarse 10 para que haya quórum. Y me llaman así. Pero no hubo 10 justos. ¿Cuántos justos había? Uno que conocemos, que se llamaba Lot. En Jeremías 5, Dios le dice a Jeremías, voy a destruir Jerusalén. Estoy dando mis últimas advertencias. Los voy a destruir. Los voy a echar a espada, hambre, plaga. Los voy a esparcir. Dios estaba indignado, hermano. Dios estaba enojado. Y Jeremías dice, Señor, por favor, es tu pueblo, es tu heredad, Señor. Y él dice, ok. No le dijo, ok, va, no. Pero digamos, sal a las plazas. Le dijo a Jeremías, recorre las calles en Jerusalén. Jeremías 5:1, ahí lo va a encontrar. Y si ella es un hombre que haga justicia, la perdonaré. Lamentablemente se cumplió esa palabra que dice, no hay ni uno solo que busque a Dios. No hay uno solo que haga lo bueno. A todas se han corrompido. Y no halló Jeremías. Dice, Señor, pero Jeremías era justo. Pero yo quería que él lo encontrara a alguien más. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Porque viene juicio para esta tierra. ¿Eres justo? Si tú lees Ezequiel, también va a encontrar, dice que si el Señor manda juicio y estuviera Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían. Ellos no podrían salvar ni a sus hijos. Si mandara espada, dice, y si mandare plagas, solo Noé, Daniel y Job se salvarían. Y si mandara hambre, vuelve a decir por tercera vez, solamente Noé, Daniel y Job. Porque ante los ojos de Dios no era justo, Daniel era justo, Job era justo. Y yo no me considero ser de la estatura de Job, ni de Noé, ni de Daniel. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque Dios le habló a Samaria y no entendió. Judá miró y no corrigió. Llegó Nabucodonosor, destruyó el templo, se llevó el oro, las puertas, todo. Y se cumplió la palabra de Dios. Los echó al exilio. En Ezequiel 11, usted puede, 10 y 11 va a ver cómo la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén, subió a los querubines y se fue. Cuando Dios dice que si no te corriges, que te va a quitar de su presencia, Dios no está jugando. Dios está hablando en serio. No es como mi mamá o tu mamá, mira que te voy a dar, mira que te doy. No, con Dios no se juega. Y hoy el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Hasta cuándo piensas seguir viviendo una vida sin corregir tus caminos, sin completar tus obras? Porque Dios nos muestra. Le tocó el tiempo a Samaria escuchar, después le tocó el tiempo a Judá escuchar,
Hoy te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hizo Judá. Solo mirar qué pasó y a mí no me va a tocar. Ellos creyeron y les tocó. Por eso Romanos 11 dice: no seas arrogante, porque si las ramas naturales no las perdonó, tampoco te va a perdonar a ti. Yo no estoy diciendo que hay castigo infernal para ti, sino yo lo que estoy diciendo es esto: que hay que corregir lo que tienes que corregir. Yo estoy seguro que todos tenemos algo. Yo tengo algo, varias cosas. Mi esposa tiene varias cosas. Y usted, hermano, ¿somos igual de la estatura de Jesús? ¿Vivimos en su completa santidad? Hermanos de alabanza, yo termino con Jeremías 7, 24 y 26. Voy a leer un versículo 5.3 de Jeremías. No buscan tus ojos la verdad, le dice Jeremías a Dios. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Dios te ha corregido, te ha puesto pruebas, algunas situaciones para moldar tu corazón, para que cambies tu manera de pensar. A varios de nosotros nos ha humillado, nos ha quitado las fuerzas, para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. El pueblo de Judá no entendió. Por eso le dijo Jeremías: los heriste y no les dolió. Se rehusaron a recibir la corrección, endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Jeremías 7:24. Mas ellos no escucharon, hablando de Samaria y de Israel, de Judá, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propios pensamientos y deliberaciones, y en la terquedad de su malvado corazón fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y el Señor le dijo: pero no me escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Cuando Dios corrigió a Israel, le dijo: tú te quejabas de Samaria y resultaste más ramera que tu hermana. Cuando yo leo la Biblia, dije: Señor, grandes y terribles son los pecados de Samaria y de Judá. No me pase lo mismo, que mis pecados sean iguales o peores que los de ellos. Yo te invito a que te pongas de pie. Si tú tienes algo que cambiar, si tus obras tienes que corregir, y te quieres mostrar al Señor y decirle: Señor, he escuchado y no voy a cerrar mis oídos. Pasa al frente entonces y entrega eso que tienes que entregar. Yo no sé qué es, ni siquiera me lo va a mostrar el Señor, porque no es delante del hombre que vienes y pides, sino es delante del Señor. Este mensaje viene del cielo hacia tu corazón. Ellos no quisieron entender, ellos no quisieron oír. El Señor nos corrigió, hermano, desde la profecía. Sigues viviendo como al principio, con las mismas cosas. Hoy el Señor te dice: corrige. Te he hablado sin cesar desde la mañana, te he llamado y no has respondido. Y aquí estoy, Señor.
que corrijas. Vienes a mí y tu pecado permanece porque no hay arrepentimiento. ¿Hasta cuándo piensas abandonar tu pecado y volver a mí? Corrígete, dice. Corrige y enmienda tus caminos. Corrijamos, hermano. Corrijamos, hermano. Tú lavaste mi maldad, aborreces la impiedad, manos santas alzaré. Preséntate delante del Señor y dile: Mi anhelo es estar donde tú estás. Habitaciones, flor y santidad. hoy te toca decidir Amo tu entre seguir tu vida, y yo o seguir al Señor, tiempo. entre continuar tus caminos o regresar a la senda antigua, a la senda de santidad. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Corrige, endereza la senda que tú sigues. Vas a quitar a mamá. Mi anhelo es estar donde tú estás. Habitaciones, flor y santidad. Gracias, Señor. Amo tu presencia, dile, Señor, yo amo. Este mensaje lo dio Jeremías en la puerta del templo a los que iban a adorar a Dios. Hoy te ha tocado a ti. Has entrado y estás en la casa de Dios. Has venido a adorar al Señor. Recibe el mensaje. Corrijamos y enderecemos nuestra senda, que sea recta delante de Dios. Denme una ofrenda de palmas.